Era una tarde nublada en la Ciudad de México, de esas en las que el cielo parece querer llorar pero se aguanta, dejando solo un viento fresco que recorre las calles. En la colonia Guerrero, lejos de las zonas turísticas y de los reflectores, las vecindades viejas cargaban con historias de generaciones enteras. En una de esas calles, cerca de un pequeño mercado popular, había un puesto improvisado, solo una mesa de madera coja, dos bancos de plástico desiguales y una olla de aluminio colocada sobre un anafre. De la olla salía un olor humilde pero entrañable, sopa de fideos con jitomate, ajo y un toque de epazote. Quien estaba detrás de esa olla se llamaba Mateo. Tenía 38 años, el cabello negro y desordenado, y unas manos marcadas por años de trabajo como cargador en bodegas y mercados. No era dueño de restaurante ni cocinero profesional, pero desde niño había aprendido a preparar lo básico mirando a su abuela en una cocina de lámina en un pueblito de Veracruz. Su vida en la ciudad no había sido fácil. Trabajos temporales, cuartos rentados en vecindades, temporadas más duras en las que el dinero apenas alcanzaba para tortillas y sal. Pero había algo que nunca había perdido, la costumbre de compartir, por poco que hubiera. Desde hacía unos meses, Mateo trabajaba descargando cajas en el mercado cercano. El sueldo era modesto, en pesos mexicanos, pero le bastaba para sobrevivir y de vez en cuando hacer algo que a él le parecía grande, preparar una olla de sopa y regalar platos a quien lo necesitara. No podía dar mucho, pero una sopa calientita en la tarde, para alguien que llegaba cansado de la chamba o para quien no tenía nada en el estómago, le parecía una forma de decir no está solo. Los vecinos ya lo conocían como el Mateo de la sopita. A veces, cuando tenía un poco más, ponía unos garbanzos en la olla y lo sentía como si fuera un banquete. Ese día, había logrado comprar fideos, jitomate, cebolla y un pedazo pequeño de pollo para darle sabor al caldo. Deshuesó el pollo casi por completo, dejando solo pequeños trocitos que se perdían entre los fideos, pero el gusto estaba ahí. Encendió el anafre frente a la vecindad donde rentaba un cuartito y puso una cartulina escrita a mano: sopa de fideo, cooperación voluntaria. Si no tienes, igual comes. No esperaba mucho. Ya estaba acostumbrado a que, en la ciudad, la prisa le ganaba al hambre, y muchos preferían un refresco y unas papitas de la tienda que una sopa con sabor a hogar. Mientras la sopa hervía, el barrio seguía su ritmo: niños jugando a la pelota, señoras chismeando en la puerta, un señor vendiendo nieves con su carrito. Los colores de los puestos del mercado llenaban la esquina: pilas de jitomates, chiles, limones, bolsas de frijol. A lo lejos, se escuchaban los claxones y el rumor del metrobús. El cielo se nubló un poco más, pero el olor de la sopa parecía contradecir la idea de un día gris, como si el caldo guardara un pedacito de sol. Mateo estaba sirviendo el primer plato a un albañil de la obra de la esquina cuando escuchó un pequeño revuelo. No era el escándalo de una banda, ni la sirena de una patrulla. Era otro tipo de ruido: murmullos, pasos que se detenían de golpe, exclamaciones ahogadas de sorpresa. La señora de las tortillas sacó la cabeza, el señor de las nieves dejó de tocar la campanita. Una muchacha señaló hacia el inicio de la calle. Por la banqueta venía caminando una mujer de cabello castaño claro, cortado a la altura de los hombros, con una blusa sencilla pero elegante y unos jeans que se notaban cómodos. Llevaba lentes oscuros, pero la sonrisa era inconfundible. Verónica Castro. La misma que las abuelas habían visto en telenovelas, la que las mamás recordaban conduciendo programas nocturnos, la que los jóvenes conocían porque, aunque ya no salía diario en la tele, seguía apareciendo en entrevistas, proyectos, recuerdos que no se apagan. No venía rodeada de un mar de guardaespaldas. Solo la acompañaban dos personas de su equipo, discretos, uno atrás y otro a un costado. Alguien dijo en voz baja: ¿será ella? Otra persona contestó: claro que es, si hasta camina igual que en la tele. Y como pasa en México cuando aparece alguien querido, no hubo empujones ni gritos histéricos,
solo una mezcla de emoción y respeto. Algunos sacaron el celular, otros se quedaron nomás mirando, con esa sensación rara de ver a alguien famoso en medio de una calle que nunca sale en las postales. Verónica estaba en la colonia porque había ido a visitar un pequeño centro cultural que apoyaba a jóvenes del barrio con talleres de actuación y canto. Quería ver el trabajo de cerca, no solo firmar cheques o dar discursos. Al salir, decidió que quería caminar unas cuadras, sentir el barrio, ver a la gente. Hacía tiempo que no podía hacerlo con calma, sin prisas ni cámaras encima. Caminaba mirando las fachadas viejas, los cables cruzando el cielo, las macetas en las ventanas. Sonreía cuando una señora la reconocía y le decía, «Ay, Vera, te veíamos todas las noches», o cuando un señor le levantaba la gorra en señal de saludo. Al acercarse al puesto improvisado de Mateo, el olor a sopa la envolvió. Se detuvo un momento, inhalando profundo. Ese aroma a jitomate frito, ajo y caldo con fideos la llevó directo a su niñez, a la cocina de su mamá, a esos días en los que un plato de fideo era la gloria después de un día largo de escuela y trabajo. Volteó la cabeza y vio la olla, el humo saliendo, los platos de plástico blancos, las cucharas de metal mezcladas con otras de plástico. Y detrás de todo, un hombre de mirada buena sirviendo con cuidado, como si cada plato fuera importante. Mateo la vio, y por un segundo pensó que sus ojos lo engañaban. Parpadeó, miró otra vez, y luego miró a la señora de la tortilla que ya estaba con la mano en el pecho. Era ella. No había duda. Sintió que todo dentro de él se revolvía. Él no era fan de nadie en específico, la vida no le daba tiempo para estar pegado a la tele, pero Verónica le sonaba a tardes en casa de su abuela, cuando ella se sentaba frente al televisor después de hacer la comida, y él escuchaba desde la cocina la música de entrada de alguna novela, la risa de Verónica, su voz cálida. Pensó en su abuela, que siempre decía, «Esa mujer tiene estrella, pero también se ve que tiene corazón». Verónica dio unos pasos hacia la olla. Miró el letrero de cartulina, leyó «Si no tienes, igual comes», y una sonrisa se le extendió más allá de los labios, hasta los ojos. Mateo, con el cucharón en la mano, sintió una timidez que no le conocía. Podía servir sopa sin problema a cualquiera, pero a ella, algo le detenía el brazo. Aún así, habló. «Buenas tardes», dijo, con un poco de nervios. «Es sopita de fideo. Está sencilla, pero sale bien sabrosa. Si gusta, le sirvo un plato». Las dos personas del equipo de Verónica hicieron ese gesto rápido de «no es necesario, gracias», casi por reflejo. Pero ella levantó la mano suavemente para detenerlos. Se acercó más a la mesa, inclinándose un poco para ver la olla de cerca. «¿La hiciste tú?», preguntó, mirándolo directamente. «Sí», respondió Mateo, tragando saliva. «No soy chef ni nada, pero aprendí viendo a mi abuela. No cobro fijo. Si tienen, cooperan algo. Si no, pues, igual se comen su sopa. Uno nunca sabe quién trae hambre de verdad». Verónica lo miró por un momento con una mezcla de ternura y respeto. «Eso que acabas de decir vale más que cualquier restaurante caro», comentó. Luego sonrió. «Y sí se me antoja un plato. La sopa de fideo es de las cosas más ricas que hay en este mundo». Mateo sintió un pequeño orgullo encenderse. Agarró un plato de plástico, meneó la olla con cuidado para mezclar bien todo el contenido y sirvió una buena porción, asegurándose de que la sopa tuviera fideos, caldo y uno que otro trocito de pollo. Se la ofreció con ambas manos, como quien entrega algo valioso. Justo cuando ella iba a tomar el plato, él se detuvo, como si algo le hubiera caído encima. «Espere», dijo, retirando un poquito el plato. «Soy un desconocido para usted. La sopa es humilde. Yo sé que usted puede comer en lugares mucho mejores. Pero, si me permite, no quiero que piense que le estoy vendiendo nada. Hoy, esta olla,
Yo la hice pensando en compartir. Me gustaría que este plato se lo ofreciera yo, no más así, como un gesto. No es gran cosa, pero es lo que puedo dar. Verónica bajó la mirada al plato, luego la levantó hacia él. En muchos lugares la gente se le acercaba a pedirle algo, una foto, un saludo, una firma, un favor, un contacto. Rara vez alguien le ofrecía algo, y menos alguien que, a simple vista, no parecía estar sobrado precisamente de nada. Un desconocido, en una calle cualquiera, ofreciéndole solo un plato sencillo de sopa. La humanidad de ese gesto le pegó directo en el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz un poquito más baja. «Mateo», respondió él. «Mucho gusto, Mateo», dijo ella. Tomó el plato, lo sostuvo entre sus manos como si fuera un regalo fino. «Te voy a decir algo. Me han invitado a muchos lugares, me han servido cosas muy elegantes, con nombres que ni sé pronunciar. Pero este plato, para mí tiene algo que no se compra». Miró alrededor. No había sillas ni mesas, solo los dos bancos de plástico junto a la mesa coja. Mateo notó el detalle. «Si quiere, se lo lleva para el coche o para donde vaya. Yo, aquí me quedo». Verónica dudó apenas un segundo. Volteó a ver el banco, luego el piso, luego a Mateo. Sus ojos brillaron con esa chispa de decisión que se ve cuando alguien sigue lo que siente y no lo que se espera de él. «¿Y quién dijo que me lo quiero llevar?», respondió, casi traviesa. «Si la sopa es de barrio, se come en el barrio. ¿Puedo sentarme?». El barrio entero pareció contener el aire. La señora de las tortillas abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se la tapó con la mano. Un chamaco dejó caer su pelota. El señor de las nieves se quedó con la palita en el aire. Ante esa tensión silenciosa, Verónica hizo algo que nadie en esa calle se esperaba. Tomó uno de los bancos de plástico y se sentó, junto a la mesa, frente a la olla de fideo, en esa esquina donde jamás se hubiera imaginado verla. Mateo la siguió, todavía un poco aturdido, y se sentó en el otro banco. «Permítame darle aunque sea un vaso de agua fresca», dijo, levantándose para tomar una jarra de agua de limón que tenía al costado. Llenó un vaso de plástico y se lo puso enfrente. «Va por la casa», bromeó, intentando relajar el ambiente. Verónica dio la primera cucharada de sopa. Estaba caliente, con ese toque casero que no busca impresionar a nadie. El jitomate sabía a jitomate, el fideo estaba en su punto, el caldo traía el abrazo de las cocinas humildes de México. Ella cerró los ojos un momento, saboreó despacio y dejó que el recuerdo de su niñez se mezclara con el sabor. Sus ojos se llenaron de emoción genuina. «Mateo», dijo, abriendo los ojos y mirando el plato, «esto está más rico que muchas cosas que me han servido en manteles largos. Te lo digo en serio». Él sonrió, casi incrédulo. «Gracias. Mi abuela estaría contenta de oír eso. Ella decía que la cocina era una forma de querer a los demás». «Tu abuela era una sabia», respondió Verónica, tomando otra cucharada. «Y tú aprendiste bien. Se siente que cocinaste con ganas, no solo por vender». Mientras ella comía, la gente empezó a acercarse con cuidado. Nadie quería interrumpir, pero muchos querían ver. Algunos se animaron a pedir un plato también. Un joven preguntó cuánto costaba. Mateo repitió lo mismo: «Cooperación voluntaria, hermano. Si no traes, igual comes». Verónica, al escuchar eso otra vez, sonrió más. «¿Sabes qué, Mateo?», dijo, volviendo la mirada hacia él. «Deberías tatuarte esa frase en el corazón. Eso es lo que más falta hace en este país. Gente que diga, si no tienes, igual te comparto, punto». Él se rió. «Me lo tatuaría, pero sale caro», contestó, arrancando algunas risas alrededor. La tensión se rompió y el ambiente empezó a llenarse de algo que no se compra en ninguna tienda:
una especie de calidez colectiva. Los vecinos miraban la escena como quien presencia algo raro y bonito a la vez. No era una grabación, no había cámaras de televisión, no había luces. Era solo una mujer conocida sentada en un banco de plástico comiendo sopa de fideo que le ofreció un desconocido. ¿Y tú a qué te dedicabas antes de esto?, preguntó Verónica, interesada. Digo, además de repartir cariño en forma de sopita. Mateo se acomodó en el banco. He hecho de todo. Fui cargador en la central de abasto un tiempo, luego estuve en una bodega allá por Iztapalapa. Después trabajé en una fábrica, pero recortaron personal y me tocó salir. A veces hay chamba, a veces no. Cuando no hay, pues procuro no quedarme nomás sentado, y si puedo hacer una olla de sopa, la hago. No me sobra el dinero, pero, no sé, siento feo ver a alguien pasar con cara de tener hambre y yo nomás mirando. ¿Has pasado hambre tú también, verdad?, preguntó ella, no como juicio, sino como alguien que ya conoce la respuesta. Sí, reconoció él, sin adornar. Ha habido días de puro pan con café, o de solo café. Por eso, cuando puedo, comparto. No me gusta que nadie sienta lo que yo he sentido, aunque sea un poquito menos. Verónica lo escuchó en silencio, con respeto. No estaba frente a un personaje de novela, estaba frente a un mexicano de esos que sostienen al país desde abajo, sin micrófonos, sin aplausos. Cada cucharada que daba parecía acompañar cada palabra que él decía. De pronto, dejó la cuchara en el plato, aún medio lleno, y lo miró directo a los ojos. Mateo, te voy a decir algo, y te lo digo con el corazón en la mano. Lo que tú hiciste hoy conmigo, ofrecerme tu plato, sin pedir nada a cambio, es de las cosas más grandes que me han hecho. Estás compartiendo lo mejor que tienes, sin saber si yo te voy a dar algo de vuelta. Eso solo lo hace alguien que sabe lo que es tener poco y aún así tener corazón. Él bajó la mirada, conmovido. No estaba acostumbrado a que lo elogiaran. Se encogió de hombros. Pues, es que si uno espera a tener mucho para compartir, nunca comparte. Y yo no quiero esperar. Las palabras se quedaron flotando. Una señora, escuchando desde atrás, se limpió discretamente una lágrima. Un chavo que grababa con el celular dejó de hacer zoom y solo miró, como si por primera vez soltara la pantalla y se conectara con lo que pasaba. ¿Sabes qué me duele?, continuó Verónica, con la voz un poco quebrada. Que hay tanta gente como tú, que hace cosas así todos los días, y nadie lo ve. Puras noticias de lo malo, de lo feo. Pero estos gestos, esto es lo que sostiene a México. Gente que comparte la sopa aunque no le sobre. Mateo respiró hondo. La verdad, doña Verónica, yo tampoco esperaba que me viera usted. Yo solo vi que pasaba alguien que me ha acompañado desde la tele desde hace años, y pues, pensé que sería bonito poder decirle, siéntese, aquí hay un plato. Mi abuela decía que uno nunca sabe quién puede necesitar un gesto bueno, aunque se vea que lo tiene todo. Verónica se mordió el labio, conteniendo lágrimas. Tu abuela, híjole, qué mujer tan chula debía ser. Lo era, dijo Mateo, con nostalgia. Y si estuviera viva, le habría encantado verla aquí sentada. Ella lo hubiera contado a todo el mundo en el mercado. Las personas alrededor sonrieron. Podían imaginar a esa abuela presumiendo la historia a quien se dejara, con orgullo de barrio. Verónica tomó de nuevo la cuchara y terminó la sopa, no dejó casi nada en el plato, como se hace cuando uno está en casa de alguien que aprecias. Al terminar, dejó la cuchara, se limpió la boca con una servilleta de papel y respiró profundo. Mateo, ¿tienes más sopa?, preguntó. Sí, todavía queda un buen, respondió él. ¿Quiere otro plato? Quiero hacer otra cosa, dijo ella, poniéndose de pie. Volteó hacia las personas que se habían acercado. ¿Quién quiere sopa?, preguntó en voz alta.
Hubo risas nerviosas, manos levantadas, otros que se hicieron para atrás porque les dio pena. Pues vengan, que aquí hay, y si no traen, igual comen. Yo hoy invito la cooperación, pero el corazón lo pone Mateo. Se colocó detrás de la mesa, tomó el cucharón, y empezó a servir junto a él. Tú me dices cuánto, chef, bromeó, y entre risas le fue llenando platos a los vecinos. A unos niños, a una señora, a un joven con cara de cansado que venía del trabajo. Los que podían, dejaban algunas monedas sobre la mesa. Los que no, murmuraban Dios se lo pague y se alejaban con su plato humeante y los ojos brillantes, más por la escena que por la sopa. Mateo miraba todo como si estuviera en un sueño. Verónica Castro, a su lado, sirviendo fideo en platos de plástico en una calle donde casi nunca pasaba nada extraordinario. Sus manos, acostumbradas a tomar micrófonos y premios, ahora sostenían el cucharón de aluminio, y lo hacían con cuidado, como si cada plato fuera igual de importante que un concierto. Cuando por fin la olla quedó casi vacía, Verónica puso el cucharón a un lado. Abrió su bolsa, sacó su cartera y puso un fajo de billetes doblados sobre la mesa, sin hacer alarde. Esto es para tu olla de hoy y para muchas ollas más, dijo. Pero quiero pedirte algo, Mateo. Él la miró, todavía abrumado. Lo que usted diga, doña Verónica. No dejes de hacer esto, respondió ella. No dejes de ser ese loco que, con poco, decide compartir. Yo voy a hablar con unas personas que conozco para ver si podemos ayudarte a conseguir un puestito mejor, quizá un localito o algo en el mercado. No te prometo que mañana, pero sí te prometo que lo voy a intentar. Tú haz lo que sabes, servirle a la gente con el corazón. Déjame a mí hacer algo desde donde yo estoy. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. ¿Por qué haría eso por mí? Si ni me conoce. Te conozco más de lo que crees, respondió Verónica, tocándole el hombro. Conozco tu historia porque eres la historia de millones en este país. Y porque hoy, en 5 minutos, me recordaste cosas que a veces se me olvidan cuando el ruido del mundo es demasiado. Me diste algo que no se compra, Mateo, me hiciste sentir en casa en una calle donde nunca había estado. Lo mínimo que puedo hacer es intentar que tú también tengas un lugar donde te sientas en casa. Él bajó la cabeza, con las lágrimas cayendo sin remedio. No era un hombre de llorar fácil, la vida lo había endurecido, pero esa mezcla de reconocimiento, esperanza y gratitud rompió cualquier defensa. Gracias, murmuró. Yo no sé cómo pagarle esto. No se paga, dijo Verónica con firmeza y dulzura a la vez. Se comparte. Así como tú compartes tu sopa, tú comparte tu historia, tu ejemplo. Eso ya es mucho. Te juro que tu abuela, donde esté, seguramente está diciendo, ese es mi muchacho, punto. Ambos rieron entre lágrimas. El ambiente, que había comenzado con murmullos de curiosidad, terminó lleno de aplausos espontáneos. No eran aplausos de fans a una artista, eran aplausos de vecinos que habían sido testigos de un momento raro, no de fama, sino de humanidad. En los días siguientes, las fotos y videos tomados con celulares se esparcieron por redes sociales. Se veía a Verónica Castro sentada en un banco de plástico, comiendo sopa de fideo de una olla sencilla, sonriendo junto a un desconocido que muchos empezaron a llamar el del fideo con corazón. La gente comentaba que se le había subido la humildad, que esos gestos eran los que hacían falta. Pero lejos de los comentarios, las cosas concretas comenzaron a moverse. Una organización local, al ver la historia, se acercó a Mateo. Le ofrecieron ayudarlo a tramitar permisos para vender legalmente. El administrador del mercado de la zona le dio, con apoyo del gobierno local, un pequeño espacio donde podía poner un puesto fijo. Un amigo de Verónica, dueño de una cadena de tiendas de abarrotes, donó una estufa más grande y utensilios nuevos. Ya no sería solo un anafre en la calle,
sino una cocina humilde pero digna desde donde podía servir sopa y otros guisos. Verónica cumplió lo que dijo. Aunque no hizo de eso un espectáculo en televisión, mandó gente de confianza a ver qué necesitaba Mateo, se aseguró de que no solo le dieran cosas por una semana y luego lo olvidaran. Quería que hubiera un cambio real, algo que se sostuviera. Cuando, meses después, regresó a la colonia para otra visita al centro cultural, caminó de nuevo hasta la esquina donde antes estaba el anafre. Esta vez encontró un pequeño localito pintado de colores brillantes, con un letrero que decía: «Sopita de la abuela, si no tienes, igual comes». Adentro, mesas sencillas, bancas, olor a fideo, a lentejas, a arroz. Y detrás de la barra, con un mandil limpio y la misma sonrisa de siempre, estaba Mateo. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron. Salió de detrás de la barra y la abrazó, sin saber si podía, pero haciéndolo como quien abraza a alguien que fue parte clave de su destino. «Mire, doña Verónica», le dijo, señalando el letrón, «le hice caso. Hasta me tatué la frase, pero mejor en la pared, porque salió más barato». Ambos se rieron. Verónica miró alrededor y sintió un nudo en la garganta. No era un restaurante de lujo, no saldría en revistas, pero era un lugar vivo, con gente comiendo, niños riendo, señoras platicando. Un espacio que había nacido de un plato sencillo ofrecido en una calle polvorienta. «Estoy orgullosa de ti, Mateo», dijo ella. «Más que de muchos escenarios donde he estado». «Yo estoy agradecido con usted», respondió él. «No solo por ayudarme con esto, sino por algo más. Ese día, antes de que usted pasara, yo estaba dudando si seguir haciendo la sopa o si mejor me iba a buscar cualquier cosa. Me sentía invisible, como si lo que yo hacía no valiera. Pero usted se sentó conmigo, se tomó la sopa y me hizo ver que sí valía. Desde entonces, cada vez que dudo, me acuerdo de ese momento». Verónica respiró hondo, sintiendo el peso dulce de esas palabras. «Te lo confieso, Mateo, ese día yo también necesitaba que alguien me recordara cosas. A veces el mundo de allá afuera, el de la fama, te hace perder perspectiva. Tu plato sencillo me bajó a tierra, me devolvió a la cocina de mi mamá, a la niña que fui. No fui yo la que te hizo un favor. Nos lo hicimos mutuamente». Él sonrió, asintiendo. «Entonces, estamos a mano». «Más que a mano», respondió ella. «Estamos hermanados por una sopa de fideo». Con el tiempo, el local de Mateo se volvió famoso en el barrio. No porque una artista hubiera comido allí, sino porque la gente sabía que, si llegabas roto, cansado, sin un peso en la bolsa, siempre habría al menos un plato caliente esperándote. Los que podían pagaban, los que no, ayudaban lavando platos, barriendo, cargando cosas. Nadie se iba con las manos vacías. Y cada vez que alguien nuevo preguntaba de dónde había salido la idea de «si no tienes, igual comes», Mateo contaba la historia, como un día, un desconocido con poca cosa se atrevió a ofrecer un plato sencillo a Verónica Castro, y como la respuesta de ella no infló su ego, sino que tocó corazones, empezando por el suyo. Porque al final, en un rincón de la Ciudad de México donde las noticias casi nunca llegan, un gesto pequeño hizo eco, un plato de sopa, un banco de plástico, una estrella sentada a la altura de todos. Y de ese gesto, nacieron más, manos extendidas, ollas llenas, mesas compartidas. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. Es muy importante aclarar que nada de lo que se narró aquí es real. Todos los personajes, situaciones, lugares y eventos son completamente ficticios, creados solo con la intención de entretener. Nada de lo dicho debe ser tomado como hecho verdadero, ni como información confiable sobre personas reales. Todo es solo cuento, para emocionar y acompañar, no para informar ni afirmar nada sobre la realidad.